¿Qué tal, queridos amigos? Vaya batalla que se está dando entre el Palacio Nacional y todos sus agremiados y la mayor parte de los mexicanos que quieren un cambio político. Digo la mayor parte de los mexicanos porque lo percibo, lo veo, lo observo, analizo las encuestas que están hechas a disposición de quien las ordena, pero ni así pueden negar una evidencia muy clara. Si creyéramos en las encuestas que se están dando, seguramente tendríamos en este momento que López Obrador habría triplicado los votos que obtuvo en 2018 y no como me dice la lógica y lo que percibo, hubiese disminuido a sus votantes, muchos de ellos decepcionados por su pésima gestión al frente del Ejecutivo. Los votos duros de Andrés Manuel no pasan del 20% del padrón, no pasan de ese punto. Y eso revela que naturalmente no puede tener una aprobación del 60, del 70%, imposible. Esto es una encuesta amañada, falsa y propagandística, al estilo, claro, de Goebbels, que es, digamos, el que tiene la doctrina propagandística que guía a López Obrador y sus agremiados. El caso fue que el pasado día 1 de septiembre se armó la tremolina. López Obrador, violando la ley, no se puso la banda presidencial, incomoda, llegó a Campeche con una guayabera de mal gusto y con esa guayabera rindió lo que él llamó su quinto informe de gobierno. Es el día que tiene que rendirlo constitucionalmente, pero ante el Congreso. ¿Qué oportunidad desperdició Andrés Manuel para demostrar que alguna transformación iba a dejar en el escenario político del país? Por ejemplo, el que se renovara el informe presidencial ante el Congreso y que no solamente se entregara el documento y que además esperara en el Congreso el posicionamiento de los representantes de los distintos partidos políticos. Eso hubiera sido algo que verdaderamente hubiera transformado la vida nacional. Ya sé que sería molesto para él escuchar a la oposición que iba a negar todos sus avances y que iba a proponer otro discurso, pero hubiera sido una transformación de fondo y no solo de forma. En vez de eso se fue a Campeche a elogiar a una de las peores funcionarias que hay en nuestro país, la célebre gobernadora cabaretera, la señora Laida Sansores, a punto de casarse con el embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz Armenta. Así se estableció el puente, gracias al cual se pueden contrabandear nuestras maderas finas, taladas de manera inmisericordia para el paso del Tren Maya. Y no solamente eso, la devastación que dejó este trenecito y que sigue dejando es de pavor. Ya ven ustedes, ahora resulta que porque lo está supervisando, tardó en recorrer el tramo entre Mérida y Campeche 10 horas. 10 horas, o sea que fue a una velocidad aproximadamente de 15 kilómetros por hora, porque son 150 kilómetros los que hay entre la capital de Campeche y la capital de Yucatán. Pues bien, al día siguiente fue peor porque quiso llegar a Chichén Itzá y se descompuso. Se descompuso el trenecito. El chuchuchú de Andrés no llegó a Chichén Itzá hasta que lo empujaron y tuvieron que remolcarlo prácticamente para que llegara el señor a un acto que él llamó algo así como la reconstrucción de la cultura maya, solamente porque se abrió una puerta más al Chichén Viejo. No es que estuviera cerrado, hay que aclararlo. Yo visité el Chichén Viejo no hace mucho tiempo y estaba perfectamente accesible para el público. Ahí está, por ejemplo, el precioso monumento, el Caracol, que le llaman, que era un observatorio de los mayas antiguos. Así que no nos vengan con el cuento de que nada más falta que digan que los militares construyeron el castillo
de Chichén Itzá, y se van a ir también a Uxmal, también a ver si construyen el nuevo castillo del enano de Uxmal, para seguir la leyenda de los cocolazos. Después se las platico. Pero fue el caso de que ese mismo día, 1 de septiembre, por la tarde, Xóchitl Gálvez llegó al Senado. Es senadora, no se ha retirado de tal cargo, a pesar de que ya es coordinadora del Frente Amplio Opositor y obviamente presunta candidata a la presidencia. Ya es un hecho. Llegó al Senado y, como si fuera jefe de Estado, rindió un contrainforme en donde despedazó por completo todas las arengas, todas las falsedades, todas las mentiras y todas las provocaciones de Andrés Manuel. Una por una. No resistieron los morenistas, empezaron a gritar algunos al principio, y después, como no podían responder a la inmensa cantidad de acusaciones que Xóchitl Gálvez le dirigía al presidente, se salieron del recinto, se fueron. Algo para meditar, ¿no? Los morenistas, en una actitud de soberanía democrática, dejaron hablando a Xóchitl Gálvez con sus correligionarios, los miembros del PRI, del PAN, del PRD y adherentes. Y Morena se fue de la Cámara de Senadores, se largaron. Esto no había ocurrido desde el último informe de Miguel de la Madrid, cuando decidieron retirarse los que habían alcanzado el triunfo con el PRD entonces, y con una verdadera molestia, enfado, porque consideraban que habían sido víctimas de un fraude electoral en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Entonces se retiraron. De la Madrid me confesó, tiempo después de esto, que él ya tenía un plan B. Si no le dejaban seguir hablando los opositores, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, que fue muy destacado en su impugnación, ya tenía preparado un escenario en Palacio Nacional con cámaras y micrófonos para terminar de dar su mensaje sin necesidad de tener congresistas en las bancas. Exactamente lo que hizo ahora Morena. Por eso les he dicho que hemos estado regresando a 1987-88. Regresamos a la época de Miguel de la Madrid de manos de Andrés Manuel, del mandante Pelafustán. Él, como en aquella época, dio lecciones para que los morenistas dejaran a Xóchitl Gálvez hablando en la tribuna, con una absoluta falta de respeto a otra legisladora, y sin poder dirigir ningún tipo de argumento para poder superar los argumentos de Xóchitl, que además no dijo ninguna injuria, no dirigió ninguna ofensa, fue simplemente analizando cada una de las sentencias del señor López Obrador. Xóchitl Gálvez se volvió inexpugnable, los cayó tanto que se tuvieron que ir cobardemente y en contra de sus facultades legislativas que les obligan a escuchar a los oponentes y debatir. Para eso se trata la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. No puede ser que la Cámara de Senadores siga siendo la Cámara de enfriamiento, como decían antes, en donde todas las iniciativas se enfriaban, sobre todo aquellas que venían de la oposición. Pues esto es lo que está pasando ahora. Exactamente lo mismo que ocurría en los años 80, en la época de Miguel de la Madrid, el padre de ese Enriquito al que algunos imbéciles querían apoyar. Y ya ven lo que pasó, ¿no? Se quedó en el camino como debió haberse quedado mucho antes. Lo importante es que llegó a tan alto. Pero esto es lo menos importante. Lo verdaderamente trascendente es que sea la intolerancia a niveles superlativos la que impere en el Congreso de la Unión, sobre todo en la Cámara de Senadores. Xóchitl salió
victoriosa, una vez más, porque lo que dijo ella fue tan devastador que hasta le debe haber llegado al Tren Maya, que se descompuso al segundo día de supervisión, cuando recorrían el tramo entre Mérida y Chichén Itzá. Si el Tren Maya es el que tiene López Obrador a su servicio, el expreso de Xóchitl, la volcánica Xóchitl, lo va a devastar en cuestión de días. La imagen de Xóchitl ha subido una barbaridad y la de Andrés cada día tiene los bonos más bajos, a pesar de sus fotografías junto al maravilloso castillo de Chichén Itzá. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.